El uno, en tanto opuesto al demiurgo, es el espíritu invisible, un intelecto supremo que se piensa y se conoce a sí mismo, más grande que el demiurgo, o sea, que el creador del mundo material no tiene nada por encima ni nada por abajo, puesto que todo lo abarca. Es eterno porque no necesita nada, y nada le falta porque todo lo tiene. Es ilimitado porque nada lo limita. Inmensurable porque nada puede medirlo, invisible porque nadie lo ha visto, innombrable porque no hay nada antes que él que pueda nombrarlo. En el mito originario que podemos encontrar en el libro secreto de Juan, el pensamiento del espíritu invisible se vuelve realidad y así aparece el espíritu virgen, como imagen del espíritu invisible, el cual se vuelve seno del universo, predecesor del todo. Del espíritu invisible, el Padre, y el espíritu virgen, la Madre, deviene el Cristo, conformando una tríada perfecta. De este modo, el Cristo funcionaría como un enlace entre la Madre y las emanaciones más inferiores del espíritu invisible. Ahora bien, una de las emanaciones más cercanas a esta tríada perfecta vendría a ser Sofía, también considerada la sabiduría. Sofía, como tal, habría intentado crear una emanación inferior a ella que fuera su imagen. Al pedir permiso para esto al uno, al superior masculino, este no le dio permiso y sin embargo, Sofía, yéndose en contra de las órdenes de su superior masculino, creó a esa emanación inferior que posteriormente sería denominada Yaldabaoth. Yaldabaoth, con cuerpo de serpiente y cabeza de león, fue la primera creación de Sofía, tan horrible en apariencia que generó total vergüenza en su creadora, a tal punto que ella acabaría relegándole a los lugares más remotos del universo. Yaldabaoth, en su inmensa ignorancia, cree ser la única criatura divina en el universo, pues ignora todas esas jerarquías divinas de las cuales él procede. Y por tal, completamente caprichoso y completamente arbitrario, decide crear una realidad material sobre la cual él pueda tener un determinado orden y una determinada voluntad. Por este modo, cuando crea el mundo material, lo hace teniendo como base una memoria confusa, medio alterada del pleroma, a saber, del hogar del espíritu invisible. Es por esto que, cuando crea al hombre, él no repara en el hecho de que está creando al hombre con una chispa divina en él, que él mismo la puso al ser emanación de Sofía, y Sofía al ser emanación de la Trinidad Perfecta. He aquí el punto decisivo que separa a los gnósticos de toda corriente judaica y cristiana que le haya precedido, pues afirmar que el Dios creador del mundo aparente era ignorante con respecto a un mundo espiritual todavía más superior e inclusive atribuirle un carácter malvado era, de hecho, bastante radical incluso para su época. Prosiguiendo, Yaldabaoth, en su infinita ignorancia respecto al espíritu invisible, desconocía la chispa divina que conservaba en sí como emanación de Sofía, y por ello ignoraba también que al crear a Adán y Eva estaba poniendo también en ellos una chispa divina que, despertada por la ingesta del fruto del árbol del conocimiento, acabaría por incitar a Adán a rebelarse contra Yaldabaoth, al recordarles su verdadero origen espiritual más allá de los dominios del dios falso, el demiurgo. Aquí cabe realizar una interesante acotación, y es que, ¿quién fue el responsable de que Eva comiera el fruto prohibido? En efecto, fue la serpiente, la cual para los gnósticos tendrá un significado benévolo y divino, en tanto gracias a ella es que Adán y Eva logran liberarse de la prisión impuesta por Dios, que les impedía recordar su origen verdadero.
De hecho, se creería que la serpiente es en verdad una manifestación material de Sofía que habría descendido a emanaciones inferiores para ayudar así a los humanos a regresar de vuelta al espíritu invisible, liberándoles de las ilusiones generadas por los placeres corpóreos del paraíso, pues recordemos que Adán y Eva lo tenían todo allí, materialmente hablando, por supuesto. No obstante, Yaldabaoth vendría a ser identificado exclusivamente con el Dios del Antiguo Testamento y en cambio el Cristo del Nuevo Testamento vendría a ser el verdadero Dios. Inclusive, dentro de la propia literatura bíblica canónica, podrían extraerse pasajes que, de algún modo, sugerirían una pluralidad de deidades en el contexto de los primeros tiempos cristianos e inclusive antes. Por ejemplo, en el Éxodo se dice: soy un Dios celoso y no hay ningún otro Dios aparte de mí. Es entonces cuando cabría acudir al libro secreto de Juan y citar: y si no existiera ningún otro, ¿de quién tendría entonces que sentirse celoso? Es precisamente dada la posición teológica de los gnósticos respecto a la materia lo que acabaría ocasionando sus conflictos más esenciales con respecto a la ortodoxia cristiana. Por ejemplo, en el caso del docetismo, en el cual se concibe a Jesucristo como un espíritu inmaterial e incorpóreo y que por tal no sufrió en la cruz realmente, sino que, en cualquier caso, aparentó dolor, lo mismo que aparentó tener materialidad a través de una ilusión. En algunos casos, se dividiría a Jesús de Cristo, afirmando que Jesús era un hombre corpóreo y el Cristo el espíritu inmaterial, que habría ingresado a su cuerpo en forma de paloma durante su bautismo, lo que le permitió realizar milagros y que acabaría abandonándolo tras su muerte en la cruz. Esta concepción, evidentemente, se opondría a la pasión de Cristo y su carácter salvífico, así como a la corporeidad eucarística, que habría sido inclusive considerada tonta por los gnósticos, planteamientos sin los cuales la ortodoxia dejaría de funcionar como tal. Es evidente. Resulta bastante comprensible entonces la censura que tuvieron semejantes corrientes una vez solidificada la ortodoxia de forma institucional. Es así que, para los gnósticos, Jesús no salvó a la humanidad por haber muerto en la cruz y por haber sufrido por el pecado de toda la humanidad. En cambio, la razón por la cual Jesús sería un salvador para la humanidad vendría a ser por estas enseñanzas, esta gnosis que vino a emitir a la humanidad a través de ciertos evangelios apócrifos y unas ciertas enseñanzas ocultas. Cabría acotar a todo esto que el carácter privado y secreto de las enseñanzas de Jesucristo en el gnosticismo vendrían a diferenciarse por completo con las enseñanzas de carácter público y de carácter popular que nos vendríamos a encontrar con el Jesucristo del Nuevo Testamento canónico. Pues mientras que en el catolicismo nos encontramos con un dogma de fe que viene a ser popular y público, esto es, arrojado a todo el mundo sin distinción de nada, en el caso de los gnósticos nos encontramos con una gnosis a la cual solo podrían acceder unos ciertos elegidos por Jesucristo para que a ellos fueran emitidas estas enseñanzas secretas, de tal modo que solamente unas pocas gentes, unas partículas de gentes, sean las que puedan precisamente a ingresar a esta gracia gnóstica. Es así que nos damos cuenta de que mientras que los católicos están en una franja del cristianismo bastante pública, bastante popular, es decir, de un carácter general, universalista, véase el nombre católico, dentro de los gnósticos nos encontramos más bien con una gnosis a la cual, como se ha dicho, solamente podrían ingresar unos determinados elegidos que vendrían a ser minorías, partículas.
Así también, cabe destacar el materialismo de la Iglesia Católica en lo que refiere a la obtención de la gracia divina mediante la pasión de Jesucristo. Pues en el caso de los católicos nos encontraríamos con una gracia que necesariamente implica el cuerpo de Jesucristo, esto es, su sufrimiento en la cruz. De tal modo que es precisamente a través del sufrimiento del cuerpo de Jesucristo que se obtiene esta gracia divina para la humanidad. Véase entonces cuál es la carga corporeísta, fisicalista, que está implícita precisamente en la noción de gracia divina que tienen y manejan los católicos. Mientras que por otro lado, veníamos a encontrar dentro de los gnósticos una concepción de la gracia divina precisamente bastante particularista y bastante elitista, en la medida en que solamente habrían sido unos pocos elegidos por Jesucristo los que al recibir la noxis secreta habrían sido entonces quienes verdaderamente podían acceder a la gracia divina, a diferencia del populacho, de la gran mayoría de gente que estaría más bien perdida en una serie de conocimientos que serían irreales con respecto a las enseñanzas gnósticas. Así también nos damos cuenta de que la gnosis viene a ser una idea bastante espiritualista, en la medida en que no depende estrictamente de un cuerpo o de un ente físico para existir, sino que la gnosis como tal es enseñanza, es conocimiento y como tal es inteligible, es incorpóreo. ¿De acuerdo? Y en ese sentido vendría a ser algo estrictamente espiritual, a diferencia del cuerpo de Jesucristo, que vendría a ser el referente esencial para los católicos, precisamente en ceremonias como la Eucaristía, que como se ha visto, para los gnósticos era una ceremonia completamente irrisoria e inclusive tonta. De este modo, al momento en que los católicos hacen intervenir en la gracia divina esta idea de la pasión de Jesucristo en la cruz, a saber, el sufrimiento del cuerpo, nos encontramos con una filosofía que toma partido por una corriente materialista en oposición a los gnósticos, que más bien al relacionar la obtención de la gracia divina con la gnosis, sacando a un lado todo lo material, todo lo físico, dejándolo a un lado y dejando que eso sea más bien creación de Yaldabaoth, entonces toman posición por una filosofía idealista, espiritualista. Es así que nos podemos dar cuenta de que dentro de las propias religiones existentes o las distintas ideologías religiosas que se dan en el presente y que se han dado a lo largo de la historia, pueden darse divisiones en las cuales, pese a ambas estar encerradas en el deísmo, unas religiones tenderían más a una concepción filosófica materialista y otros a una concepción filosófica más idealista, espiritualista. Resulta fascinante ver hasta qué punto el gnosticismo fue relevante en su tiempo, a tal punto de llegar a convertirse en una verdadera amenaza a los ojos de la emergente ortodoxia. Sin embargo, el punto decisivo que acabaría por definir a los ganadores y los perdedores en la competencia de los primeros cristianos fue la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano a finales del siglo IV e inicios del V. Si bien filósofos como Nietzsche acusarán esta operación como un síntoma de decadencia de la civilización romana, desde nuestra perspectiva, más allá de significar eso, este evento volverá a Jesucristo en la historia universal una figura de tal relevancia que, aunque pocos conozcan a Set y todavía menos al demiurgo gnóstico, es decir, Yaldabaoth, aún a día de hoy, analfabetos que en su vida pisaron una escuela son capaces de identificar automáticamente a Jesucristo, la cruz y la Virgen María. Alabado sea pues el Imperio.